Hola, qué gusto que están de vuelta. Bienvenidos a la clase número 14 de este curso 6 que estamos construyendo entre todos. ¿Qué es y cómo funciona un gobierno? Es mi clase de Derecho Administrativo 1 que he dado durante muchos años en la universidad y que ahora les regalo, comparto con ustedes con la intención de que entre todos conozcamos qué es ese aparato tan complejo llamado gobierno y cómo funciona. La clase anterior empezamos a ver este concepto básico que es el de las responsabilidades. ¿Por qué responden los servidores públicos? ¿Respecto de qué responden los servidores públicos? Y les platicaba que en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas creamos 3 apartados diferentes de responsabilidades. La clase pasada vimos el primer apartado, que es el de las responsabilidades no graves. Esas conductas que tienen que ver con la disciplina, con el orden, con el control, con el resguardo, con el ejercicio debido de las funciones y que generan responsabilidades no graves y por lo tanto sanciones no tan graves para los servidores públicos. Después de este capítulo está el capítulo que habla de las responsabilidades graves de los servidores públicos, que es el que vamos a ver el día de hoy, y finalmente está el capítulo que tiene que ver con las responsabilidades administrativas de personas físicas o morales que tienen alguna relación con el gobierno. Vamos a ver hoy entonces el segundo capítulo, que es el que va del artículo 51 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tenemos varias conductas que analizar. ¿Cuál fue el criterio para separar lo grave de lo no grave? El criterio es muy sencillo, el concepto de corrupción básico que se utiliza en todo el mundo, que es utilizar las funciones, utilizar el poder, utilizar las facultades para beneficio privado. Es decir, cuando se comete un error, cuando se genera un acto de negligencia, cuando se genera un daño o un perjuicio al Estado y no hay un beneficio privado o la intención y voluntad de generar un perjuicio específico a una persona concreta que eventualmente me genere un beneficio a mí, en ese momento cae la conducta en el concepto de responsabilidades no graves. Todas las conductas que consideramos quienes redactamos el segundo capítulo, que tiene que ver con actos que generan, además de un daño, además de un perjuicio al Estado, además de una afectación a una persona, a un particular, al órgano, a la función, además de eso, generan un beneficio privado, recaen dentro de este capítulo. ¿Qué quiere decir? Que este es el capítulo de la corrupción. Este es el capítulo que define los tipos administrativos de corrupción, que son aquellos que más debemos observar los ciudadanos y que son aquellos que debemos denunciar con más vehemencia a los ciudadanos respecto de servidores públicos, pero también respecto de particulares que están involucrados en casos como estos. Vamos uno por uno. Artículo 52. La mordida, el típico. El nombre que le damos los abogados a la mordida es cohecho. ¿Qué es el cohecho? Es aquel acto de ofrecer, aquel acto de otorgar, aquel acto de regalar de este lado, y del lado del servidor público el acto de aceptar, pedir, exigir, demandar, amenazar para obtener un beneficio extralegal que no le corresponde a cambio de que el servidor público haga o deje de hacer algo que es su responsabilidad. El caso que ponemos siempre todo mundo es el de un policía de tránsito. Pero el cohecho es de esos tipos administrativos que tiene un rango gigantesco de posibilidades de el mismo acto generarse, actualizarse de manera muy diferente. Desde una persona en el Instituto Mexicano del Seguro Social que pide 200 pesos a otra para que le adelante la cita médica que tiene, eso es cohecho, es decir, el servidor público que está recibiendo papeles para otorgar citas tiene la función de otorgar las citas con base en el reglamento que dice cómo otorgarlas y que pide o acepta o exige 200 pesos para que la cita sea en un momento diferente. Es de este tamañito, se da miles de veces en miles de oficinas de diferentes formas. Ese mismo acto, cohecho, ese mismo tipo administrativo, puede ser exactamente con las mismas características, pero con diferente contexto, cuando por ejemplo un secretario de Estado le pide a una empresa poner $2 millones en una cuenta offshore, en un paraíso fiscal con todas las sofisticaciones del mundo, para que él le dé una instrucción al oficial mayor de la secretaría para que le otorgue un contrato específico que no le correspondía. De ese tamaño es el rango de diferencia que puede haber entre
el mismo tipo administrativo en diferentes circunstancias. Los dos son cohecho, los dos son faltas administrativas graves, los dos son corrupción, pero se necesitan modelos y sistemas muy diferentes de control y vigilancia para detectar y sancionar uno y para detectar y sancionar otro. Ese es el primer tipo. Es el que todos conocemos, es la mordida. Pero no es el único tipo de corrupción. Hay mucha gente que cree que la mordida, que el cohecho, es la única forma de corromper al gobierno. Pero ese es solo el primero. Vámonos al segundo, peculado. Peculado es literalmente robarle al gobierno. Cuando un servidor público le roba, le sustrae al gobierno un coche, dinero en efectivo, dinero que esté en una cuenta de banco, le roba al gobierno un bien específico. Cuando el servidor público agarra la laptop de la oficina, se la lleva a su casa y no la regresa. Peculado es quitarle al gobierno algo que el gobierno, el Estado, puso a disposición del servidor público para ejercer sus funciones. Cuando esto sucede, cuando un servidor público viola la confianza que se depositó en él y sustrae un bien, sustrae dinero o se roba parte de la información, por ejemplo, que es vital para cierto procedimiento, está cometiendo la falta administrativa de peculado y es grave. Cuando lo hace, además, para su beneficio, se agrava la sanción. En el 54 hay uno que es muy importante, desvío de recursos. Y aquí hicimos la separación entre dos tipos de desvíos de recursos, porque a mí me tocó trabajar en el gobierno, en el área, yo era el titular de la unidad de auditoría gubernamental, el encargado de coordinar a todos los auditores centrales, a todos los auditores internos del gobierno en función pública. Y este es quizá uno de los tipos administrativos más comunes de todos. Pero hay que hacer la separación. Cuando tuvimos la discusión con la Secretaría de Hacienda nos decía todo desvío de recurso tiene que ser falta administrativa grave y nosotros decíamos no, porque entonces se demerita el capítulo de corrupción. Lo que nosotros queríamos es que desvío de recursos tuviera una calificación especial para estar en este capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se desvían recursos, pero con la intención de beneficiarse de manera privada o beneficiar a alguien cercano de manera privada e ilegal, o perjudicar a alguien que al final me genere un beneficio, entonces cae en el capítulo de graves. Voy a poner ejemplos. Cuando hay un recurso que está destinado, por ejemplo, para capacitar maestros, eso dice el plan, eso dice el proyecto, eso dice el presupuesto, estos 10 millones de pesos están para capacitar maestros. Y el encargado del área utiliza solo 8 para capacitar maestros de estos 10 y otros 2 los manda a otro programa que era necesario y que funciona en el gobierno y que sí se ejecutó. Es un desvío de recursos, se va a sancionar al servidor público, pero eso es diferente a si esos 2 millones de pesos, en lugar de acabar en otro programa ejerciendo otra función, acaban en su cuenta de banco. Es muy diferente. Y entonces lo que decíamos es, necesitamos hacer la separación, porque uno es una negligencia administrativa que tiene que ser sancionada, una falta de disciplina, una falta de control, pero el otro es un acto de corrupción. El incorporar esos 2 millones a mi cuenta de banco es un desvío de recursos que tiene la intención de que ese recurso genere un beneficio privado y por lo tanto se trata de un acto de corrupción. Esa es la diferencia. El siguiente tipo es la utilización indebida de información. El gobierno genera mucha información, obtiene mucha información, tiene muchos instrumentos para tener diferente información a su disposición. Esa información es para ejecutar sus funciones, para hacer planes estratégicos, para implementar políticas públicas, para generar proyectos de infraestructura, etc. Mucha de esa información es muy delicada y esa información no puede ser utilizada como un bien privado que se ponga a la venta. Por ejemplo, la información que se genera en un área de investigación es delicadísima, porque esa información puede acabar con la vida o puede acabar con la profesión de alguien si no se utiliza de manera adecuada. O la información, por ejemplo, que está en la unidad de inteligencia financiera. Están ahí todas las tripas de una empresa y todos los movimientos financieros. Esa información tiene un sentido específico para generar una función. Cuando esa información se trafica, se comercia, se utiliza como un bien que puede ser vendido para obtener un beneficio privado, estamos ante una falta administrativa grave muy importante. Por ejemplo, cuando un servidor público tiene conocimiento de que una vía de tren que va a construir el gobierno va a pasar por cierta zona y que por lo tanto ciertos terrenos van a adquirir un valor diferente
y con esa información corriendo va, compra los terrenos para luego a través de alguna empresa fantasma revenderle los terrenos caros al gobierno, se está utilizando información de manera indebida, que no es pública, que era estratégica para generar un beneficio privado. Casos como estos hemos visto en muchos lugares. El caso más sonado de este tipo de cosas tiene que ver con un municipio que se llama Metepec. Unos personajes de apellido Montiel, a lo mejor les suena conocido el apellido, decidieron un día, porque eran unos genios financieros, comprar unos terrenos. Casualmente, unos meses después, todo el desarrollo de Toluca se fue hacia Metepec y ellos pudieron vender esos terrenos y rentar esos terrenos 10 veces el valor de lo que lo adquirieron. Estoy siendo obviamente irónico. Tenían información privilegiada, sabían que el desarrollo de infraestructura y el nuevo modelo de ciudad iba a ir hacia allá. Juntaron dinero, compraron los terrenos y después tuvieron la capacidad de venderlos a 10 veces su valor. Eso es una falta administrativa grave y tiene que ser sancionada en el caso del servidor público que dio a estas personas la información, que seguramente obtuvo algo como eso y que estas personas después pudieron utilizarlo. El siguiente tipo, abuso de funciones. Hemos platicado en varias clases que una de las cosas más importantes en el servicio público es la idea del principio de legalidad establecido en el artículo 16 de la Constitución, que dice que todo servidor público puede hacer solo aquello para lo que está expresamente facultado. ¿Se acuerdan que platicamos de este artículo que dice que un servidor público solo puede molestar a una persona con base en sus facultades a través de un mandamiento escrito en el que funde y motive la causa de su proceder? Esto quiere decir que un servidor público tiene funciones y facultades y solo puede ejercer esas funciones y facultades. Cuando abusa de ellas, es decir, va más allá de las que tiene, utiliza unas que no tiene, o utiliza mal las que tiene para generar un beneficio privado o para generar un perjuicio específico de manera ilegal a una persona, está abusando sus funciones y es una falta administrativa grave. Ejemplos puede haber mucho. Por ejemplo, un servidor público que abusa de sus funciones para reinterpretar una licitación y otorgarle un contrato a una empresa por la que eventualmente recibirá un beneficio. O al revés, un servidor público que abusa de sus funciones para descalificar a una empresa que sí iba a obtener un contrato por petición de una segunda empresa que quiere obtener ese contrato. O un servidor público al que le pagan, por ejemplo, para iniciar una investigación en contra de una persona para generarle un perjuicio a esa persona y un beneficio a otra que, por ejemplo, estaba compitiendo con ella. Ejemplos hay miles. La idea básica es: los servidores públicos tienen funciones concretas establecidas en la Constitución, las leyes y los diferentes reglamentos administrativos y solo pueden ejercer esas. Si van más allá, si están por encima de sus funciones, si inventan otras, o si malutilizan las que tienen para generar un beneficio privado o un perjuicio específico, están cometiendo esta falta administrativa grave. Artículo 60. Enriquecimiento oculto. Este es muy interesante, porque antes se llamaba enriquecimiento inexplicable, tenía otros conceptos. Y normalmente enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable le generaba al Estado la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir enriquecimiento inexplicable? Platicábamos en la clase anterior que los servidores públicos tienen la obligación de declarar su patrimonio para que sepamos cómo empezaron en el servicio público, cómo fueron evolucionando en el servicio público en términos de patrimonio y cómo salieron. Nadie está peleado con la idea de que un servidor público tenga patrimonio, que incluso pueda ser abundante ese patrimonio, si ese patrimonio tiene una explicación legal, si ese patrimonio tiene sobre todo una evolución lógica y explicable por los empleos que ha tenido, por las otras cosas que hace fuera del servicio público el servidor. Y por lo tanto, lo único que pedimos es que lo ponga a disposición a través de una declaración. Antes el problema era que el concepto se llamaba enriquecimiento inexplicable o enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto, cuando sospechaba la autoridad que un servidor público tenía más de lo que debía tener, tenía más de lo que decía su declaración, era la autoridad la que tenía que probar que el crecimiento del patrimonio era inexplicable y que era ilícito. El servidor público simplemente decía: pruébame que el patrimonio no es mío o que no lo obtuve de manera adecuada. Y era muy difícil.
Me tocó encabezar varias investigaciones de evolución patrimonial, así se le llama a la investigación, tratar de reconstruir la evolución patrimonial del servidor público para luego tener que probar que esa evolución es inexplicable y es además de fuentes ilícitas. Una cosa dificilísima. ¿Qué hicimos? Quienes redactamos este artículo, le cambiamos el concepto y ahora simplemente se llama enriquecimiento oculto. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Ahora lo que demandamos de los servidores públicos es que pongan en una declaración patrimonial todo lo que tienen formalmente, pero también todo lo que usan y disfrutan de aquellos bienes que pusieron a disposición de otras personas. Es decir, lo que queremos no es solo saber qué tiene formalmente un servidor público, sino cómo ese servidor público vive todos los días, con qué vive, dónde vive, cuánto dinero utiliza todos los días, dónde pasa su día, dónde pasa sus vacaciones, de qué lugar a qué lugar se mueve. ¿Por qué? Porque sabemos que los servidores públicos no solo viven de aquello que tienen formalmente, y sabemos que la evolución patrimonial de un servidor público no solo es aquello que formalmente forma parte de su patrimonio. Por lo tanto, ahora, cuando un servidor público esconde lo que tiene formalmente, esconde lo que usa o disfruta como bienes y recursos, está cometiendo una falta administrativa grave que se llama enriquecimiento oculto y recibe una sanción grave. Una sanción grave que vamos a ver cuando veamos el procedimiento de responsabilidad administrativa completo. La siguiente, tráfico de influencias. Esta es una de las más comunes en México, desgraciadamente, y de las que menos se entiende. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años generando esta idea de que lo más importante que puede tener un empresario, una persona influyente y demás, es buenos conectes, buenas relaciones con el servicio público, buenas relaciones con alguien que me puede desatorar un trámite. Bueno, eso se llama tráfico de influencias. En el tráfico de influencias hay tres partes. La más importante es la persona que tiene influencia, que puede traficar con ella. ¿Qué quiere decir tener influencia? Tener influencia es poder desatorar cosas, mover cosas, hacer cosas en un lugar donde ese servidor público no trabaja, donde no labora, donde no tiene una función concreta. Y las otras dos partes son el que necesita la influencia y el que tiene la función. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona necesita un contrato de una Secretaría de Estado específica y no logra acceder a los canales adecuados para que le den ese contrato. Pero tiene un conocido, por ejemplo, en el Senado de la República, un senador que es muy influyente. Y entonces, en lugar de ir a tratar de volver a tocar la puerta a la Secretaría de Estado, va con el senador que sabe que tiene influencia y que está acostumbrado a traficar con ella para que él presione al secretario para que le dé el contrato a esta persona. Ese es el triángulo del tráfico de influencia. Alguien que necesita la influencia, alguien que la tiene y alguien que tiene una función que le beneficia a esta persona. El tráfico de influencia puede además implicar cohecho, es decir, que la influencia se utilice a cambio de un recurso específico para el que tiene la influencia y después para el que ejecuta la función. Pero puede no hacerse ningún beneficio, ningún intercambio del beneficio. El simple hecho de que esta persona ponga a disposición de su influencia y la ejecute, presione a alguien para hacer o dejar de hacer algo, con eso se configura el tipo administrativo. Encubrimiento. Esto es muy importante. Cuando un servidor público tiene conocimiento real y claro de que se está cometiendo una falta administrativa y hace algo en concreto para no denunciar o para esconder o para ayudar a la persona a esconder esa falta administrativa, se llama encubrimiento. Ya vimos la vez pasada que hay una falta administrativa no grave que es conocer y no denunciar. Pero cuando además conozco y ayudo a esconder, se llama encubrimiento. Y eso es grave. Y eso directamente se convierte en un caso de corrupción. Porque se presume que el encubrimiento implica algún tipo de beneficio privado. Pero hay otro todavía más grave. Me voy a brincar esto y ahorita regreso, que es el de la obstrucción. Porque la obstrucción implica el no denunciar o el manipular una investigación o el generar algún acto que sea disruptivo en un proceso de responsabilidad administrativa. Es decir, cuando hay una investigación en contra de alguien y hasta la sanción, cualquier intervención en cualquier etapa de ese procedimiento de un servidor público para echar a perder la investigación, sustraer pruebas,
amenazar testigos, mover información de un lugar a otro, destruir información importante, desaparecer documentos, etcétera, hasta evitar que se aplique una sanción, por ejemplo, una destitución de un servidor público, no acatar la destitución e incorporar al servidor público o mantenerlo en el cargo. Cualquier cosa que se haga para echar a perder un procedimiento de responsabilidad administrativa genera una responsabilidad administrativa grave en contra de un servidor público. Y finalmente, el desacato. Una de las cosas más importantes que se requieren en la fiscalización, en la auditoría, en la investigación, es que todos los servidores públicos tengan claro que las autoridades fiscalizadoras, las autoridades investigadoras tienen un nivel de poder más importante que cualquiera en la solicitud de información, en la apertura de sistemas, en la apertura de cajones donde hay información guardada. El no cumplir con la obligación de otorgar esa información es una responsabilidad administrativa grave y se llama desacato. Estas son las conductas más importantes que están en este capítulo, las más comunes, las que más se repiten y las que generan sanciones administrativas graves para los servidores públicos que no las cumplan. Nos vemos en la siguiente clase para hablar del último capítulo de responsabilidades, que es aquella que tiene que ver con los particulares que tienen relación con el gobierno. Muchas gracias.